Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Puede respirar profundo un momentito. ¿Qué dice? Eso nos va relajando un poquito, ¿verdad que sí? Después de ese avivamiento tan lindo que tuvimos, bueno, vuelva a respirar otra vez. Vamos como el pueblo de Israel, camino hacia la liberación. Sí, vamos. Se recuerda que el pueblo de Israel iba caminando, cuando Moisés lo sacó de Egipto, iban caminando ¿hacia dónde? Hacia la liberación. Nosotros vamos caminando hacia la liberación, hacia esa Pascua, que quiere decir paso. ¿Paso de qué? Pues paso de la muerte a la. Bueno, ¿están vivos o están vivos, va? Bueno, paso quiere decir que pasamos de la muerte a la vida. Por eso le dije, respire, está vivo. Estamos vivos, bendito sea Dios, y vamos en este caminar hacia la Pascua, hacia esa resurrección. Mire, este retiro es una oportunidad para cada uno de nosotros, para que tengamos ese encuentro personal. No que vamos todos, no, un encuentro personal con Cristo Jesús resucitado. Amén. ¿Por qué me mira así, pues? Un encuentro de ojos abiertos, pero no tanto los ojos del cuerpo como los ojos del alma. Ojos abiertos y corazón palpitante. Que el día de la Pascua podamos gozarnos de verdad con la presencia de un Cristo que está vivo, un Cristo vivo que nos espera en cada momento de nuestra vida y de nuestro caminar. Fíjense que vamos a comenzar con la palabra del Señor y yo les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, y vamos a también a ver según San Marcos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo 3, vamos a ver desde el 17. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Renuncien. Esa es la primera cosa que el Señor nos está pidiendo. Renuncien a su mal camino, porque el reino de Dios está cerca. Cuando vemos también a San Marcos, en el capítulo 1 y verso 14, dice la palabra del Señor: después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces vamos viendo cómo la exigencia inicial del reino de Dios. Perdón, los voy a interrumpir, pero hay una camioneta que está obstruyendo la salida en la casa, dice, es la placa 0596 BM. Lo que sucede es que no hay salida por acá, entonces tienen que
dar la vuelta ahí y salir ahí mismo. Gracias, perdón. Perdón, te perdono porque es tiempo de perdón. Bueno, entonces vamos viendo cómo la exigencia inicial del reino es un llamado ¿a qué? A la conversión, a cambiar el camino. Eso es conversión, cambiar de camino. Es lo mismo que metanoia. La metanoia quiere decir cambio de mentalidad. La metanoia es cambio de mentalidad. Para que cambie mi manera de vivir, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Ese es el llamado. Y cuando dice el reino de Dios está cerca, ¿a qué se refería Jesús hablando del reino de Dios que estaba cerca? Fíjense que el reino de Dios es la presencia de Dios en la historia, en el mundo, la presencia de Dios en el corazón de cada hombre, de cada mujer. Eso es el reino de Dios, cuando Dios se hace presente. Y él llamaba, el reino de Dios está cerca, porque él sabía que ya estaba él ahí con ellos, pero que tenía que pasar todo lo que él había venido en la voluntad del Padre a cumplir. Entonces, la primera exigencia, mis hermanos, es a transformar nuestra manera de pensar. Este es el tiempo, cambiar de camino. Si yo voy en esta dirección, me da un alto el Señor y me dice, cambia tu camino. Bueno, es para allá, Señor. Cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Estamos llamados a la conversión del corazón, no solo de la mente, sino del corazón, a cambiar nuestro corazón con una ese cambio de corazón se realiza por Jesucristo aquí dentro de cada uno de nosotros. Y fíjense que este cambio tiene que ser de una forma total, porque da tristeza muchas veces cuando se oye a gente que muchas veces uno le pone atención, pero que no tienen toda la razón. Ay, Dios, para estar en la iglesia y sigue siendo igual, ay, pues mejor me quedo en mi casa. Ah, pues sí, qué cómodo. ¿O no han oído ustedes eso? Va a la iglesia, va a retiros, va al grupo, va a él, va al otro y no cambia, está igual. Entonces el llamado es a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Es cambiar nuestro camino de una manera total, no es por pedacitos. Como decía San Agustín, Señor, dame la castidad que necesito, pero no ahorita, espérate tantito. No, es ya, de una manera total y radical. Necesitamos cristianos católicos allá afuera que demos testimonio de que Cristo está vivo. ¿Cómo? ¿Con palabras? No, con un cambio de vida. San Francisco de Asís invitaba al hermano León y le decía, vamos a predicar, hermano León, y salían pues. Y el hermano León se le quedaba viendo. Y un día le preguntó, mire, ¿usted me dijo que íbamos a ir a predicar? Sí, pero no hemos dicho nada. Si son necesarias las palabras, pues de plano, pero no. Quienes nos han visto ya han creído de que Cristo ha venido y está aquí en la tierra. Miren qué bonito que quienes nos miren
crean. Entonces tiene que ser un cambio total, un cambio radical en nuestra vida. ¿Y cómo hacer este cambio? Fíjense que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3 y verso 19, también nos viene a recalcar el Señor. Dice Hechos 3:19, no hay distinción de personas, no hay, porque todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Todos. Y bueno, vamos a ir viendo más adelante. Estamos privados de la gloria de Dios porque hemos pecado. ¿De qué es lo que nos tenemos que arrepentir entonces? ¿De qué es lo que tenemos que cambiar nuestro camino entonces? ¿Convertirnos de qué? Del pecado. Porque todos hemos pecado. Convertirnos del pecado. Fíjense que en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1400, desde el 85 más o menos, nos dice qué es el pecado. Porque muchas veces nos preguntan, ¿y qué es el pecado? Pues el pecado no es más ni menos que un no a Dios, al amor de Dios y a su presencia en nuestra vida. Eso es el pecado. Que pecado chiquito, pecado grande, no importa. Pecado es pecado. Entonces dice que el pecado es un no al amor de Dios y a su presencia en nuestra vida, que es contristar al Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. ¿Ustedes tienen el Espíritu Santo? Levante la manita, ¿quién tiene el Espíritu Santo? ¿Desde cuándo lo tiene, hermano? Desde el bautismo. Cuando pecamos, contristamos a ese Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Que el pecado es destruir, fíjense qué fuerte eso, es destruir la imagen de Dios en nosotros. Eso es el pecado. 3 cosas fuertes. Entonces, por eso el Señor nos pide tanto. ¿Qué daña? Cuando cometemos un pecado, ¿qué daña? En Romanos 3:23 también nos dice que todos hemos pecado y por lo tanto estamos privados de la gloria de Dios. Todos. Cuando cometemos un pecado, ¿qué daña? Eso es bien importante que lo pensemos. ¿Qué daña? Fíjese que, en primer lugar, me daña a mí, por todo lo que acabamos de decir que es el pecado. Me daña a mí, me priva de la presencia de Dios, endurece mi corazón. El pecado endurece nuestro corazón también. ¿Qué más daña el pecado? Me daña a mí mismo y daña a los demás. A veces pensamos que el pecado es mío, que es particular, que nada tiene que ver con los demás. Sí tiene que ver con los demás. Porque lo primero que daña el pecado es nuestras relaciones interpersonales. Se ven lastimadas, se ven dañadas, no estamos igual. O sea que el pecado sí daña a uno mismo, daña al prójimo. Y fíjense que cuando nos daña a uno personalmente, el daño del pecado es en la mente y en el corazón. Cuando estamos lastimados de la mente, se nos lastima también el cuerpo. ¿Sabía usted eso? Que según los estudiosos dicen, ahora ya le aumentaron un poquito al porcentaje, porque así es, de que el 98% de las enfermedades del cuerpo
son consecuencias de las enfermedades del alma. Y a eso se le llama enfermedades psicosomáticas. Estoy enfermo del cuerpo porque mi alma está enferma, mi alma está dañada por las consecuencias del pecado. Entonces, estamos llamados a cambiar de camino y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad que la iglesia como madre y maestra nos da de volvernos a Dios de una manera, como decíamos anteriormente, total, radical, no con medias que hoy sí, mañana no, después de que pase Semana Santa, no, es total. Yo voy a cambiar, me voy a volver al Señor totalmente, mi vida completa y radical, que en algunas cositas sí, que en otras mejor no, de una manera total y radical estamos llamados a volvernos del pecado. ¿Saben por qué? Porque esta es una experiencia, la experiencia del pecado es una experiencia que ni Dios quiere, ni Dios la manda. Dios no quiere el pecado, Dios no manda el pecado, y líbranos Dios de un día decir, ay, es que el Señor permitió. No, momento, ni lo manda, ni lo quiere, ni lo permite. El pecado es decisión personal, es porque yo así lo dispuse, porque yo así quiero. Acuérdense que Dios respeta el libre albedrío. Yo soy libre de decirle al Señor que sí, y soy libre de decirle al Señor que no. Así de simple y así de sencillo. Entonces, decir por ahí de que, ay, es que el Señor permite, no, el Señor no permite nada. Mucho cuidado con esto. El pecado es decisión personal. Y fíjense que muchas veces oye uno también cositas que la verdad es que da hasta risa. Hay 3 enfermedades que el pecado nos ocasiona. La primera es la buenitis. Repítala. Es la buenitis, cuando yo me creo buena, porque yo no, ay hermana, pero si yo no tengo pecado, mire, va a confesarse, pero no, pero si yo no tengo pecado. Lo que tiene la enfermedad de la buenitis, pero el que no tenga pecado, discúlpeme que lo dude, porque en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1 y el verso 8, escúcheme bien lo que dice la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque muchas veces lo que se oye es, mire, pero pecado yo no, si Dios me libre, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no. Si decimos que no tenemos pecado, primera de Juan capítulo 1 verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado. Y dice San Pablo, y estamos privados de la gracia de Dios. Entonces, convencernos de esto, y lo dice la palabra, no lo digo yo solo se lo estoy repitiendo lo que dice la palabra. Si digo que no tengo pecado, me estoy engañando. Esa es la enfermedad triste de la buenitis, cuando nos creemos muy buenos, porque yo no esto, yo no el otro, y la verdad, mis hermanos, es que no es así. Fíjense que eso equivale a decirle a Dios mentiroso.
Y eso es fuerte. Si yo digo, no, pecado yo, no, y no se va a confesar, no voy a confesar porque yo no tengo pecado. Pues dice la palabra de Dios que sí tenemos. Y decirle a Dios mentiroso como que tampoco caemos en otra gravedad de otro pecado. Sí que tenemos que tener mucho cuidado con esa enfermedad cruel que se llama buenitis. Hay otra enfermedad también que se llama victimitis, y a veces tenemos la victimitis aguda, igual que la buenitis, se nos hace aguda, se nos hace crónica. La victimitis es otra enfermedad. ¿Y en qué consiste esta? Consiste en que yo culpo a los demás de mi pecado. Es que si yo me pongo furiosa y grito y digo y vuelvo, es porque señor, y le echamos la culpa, o porque estos patojos, mire, es que no hacen, no vuelven, no quitan, no ponen. Y empezamos con la victimitis a echarle la culpa de nuestro pecado a los demás. Lo que quiero con esto es que vaya haciendo ya un examen de ¿qué? ¿En qué hemos caído? Entonces, cuidado con esa segunda enfermedad. Fíjese que en el Salmo 51, el rey David, después de su pecado, porque el rey David pecó de adulterio, y no solo de adulterio. Fíjese que dice que el hombre estaba parado en una ventana y vio, estaba chuteando, y vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Y ella, ¿quién es? Pues ella es Betsabé, le dijeron, la mujer de Urías. Como era el rey, tráiganmela para acá. Y bueno, tuvo relaciones con Betsabé. Pero después empezó con la cosita de que le molestaba el esposo de Betsabé, como si cuando ella le dijo que estaba embarazada, dijo, hijo, ahora sí ya la regamos, hay que matar a Urías. El rey David dice que mandó matar a Urías. Llamó al jefe de sus tropas y le dijo, pónganme a Urías en el frente del fuego, ahí donde lo puedan matar, ahí lo quiero. Y cabalmente pues mataron a Urías. ¿Qué pasó con el rey David? Después de una anécdota que le contó el profeta Natán, llegó con él porque era el rey y le dijo, te voy a contar algo. Fíjate que había un hombre, un hacendado, que tenía muchísimos rebaños de vacas, de corderos, de ovejas, de todo. Pero había un hombre que solo tenía una y la contemplaba y la amaba y la cuidaba. Pero vino el hacendado, el rico, y le quitó esa oveja al pobre y lo dejó sin nada. Dice que el rey, cuando oyó, se paró del trono y dijo, ese es reo de muerte. Así le dijo Natán, pues fíjate que ese reo de muerte eres tú. ¿Qué creen que hizo el rey David? Se arrepintió.
De tal manera se arrepintió aquel hombre que hay unos salmos hermosos que se le atribuyen a él, y entre ellos el Salmo 51, el que en este tiempo oímos muchas veces. Y el Salmo 51 dice en el verso 5: pues mi falta, yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Y el hombre lloraba, arrepentido, se vistió de sayal y se arrepintió del pecado. No echó la culpa a nadie. No dijo por culpa de la Betsabé, ¿para qué se baña ahí? Y uno mirando qué culpa tiene uno. No sufrió de la enfermedad de la victimitis, de echarle la culpa a la... No, el pecado era de él. Por eso dice, pues mi falta yo muy bien conozco. Aprender a reconocer de verdad que el único culpable de un pecado es uno mismo, no es nadie más. No le echemos la culpa a los demás del pecado que podamos cometer, porque eso es la victimitis. Hay otra enfermedad grave, fíjese usted, y se llama malitis. Fíjense que la malitis es cuando me siento con remordimientos. Y déjeme decirle que el remordimiento lo fabrica el demonio. Porque el Señor lo que pone en nuestro corazón es arrepentimiento. Dios te pone en el corazón que te arrepientas, pero el demonio pone en el corazón de algunos remordimiento. Y eso sucedió muy claro entre Pedro y Judas. Hay un huerto en una de las aldeas de Antigua, en Santa Ana, donde está Jesús, están tres personajes. Está Jesús en medio, está Pedro a un lado y está Judas al otro. Y donde está Pedro dice un letrerito: Pedro me negó. Cuando uno ve el otro personaje está el otro letrerito: Judas me vendió. Y si usted ve el letrerito que está arriba del Señor, tiene una pregunta: ¿y tú qué harás por mí? Es fuerte eso también. Pedro me vendió, Pedro me negó, Judas me vendió. ¿Y tú qué harás por mí? Entonces, la malitis lleva a lo que llevó a Judas. Judas tuvo remordimientos fuertes al punto de quitarse la vida. No confió en la misericordia de Dios. Él tiró las monedas, él gritó, él se fue, él puso de todo, pero no confió en la misericordia de Dios. Pedro lloró amargamente. No van a creer que Pedro es el de allá atrás nada más. Pedro lloró, que dice la historia
de que él tenía surcos en su rostro de tanto llorar. Confió en la misericordia de Dios. Algo que Dios pone en el corazón de sus hijos: arrepentimiento. Volvernos a Dios, confiar en su misericordia. Saben que hay un pecado grave que dicen que no es perdonado ni aquí en la tierra ni en el cielo, y es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ha oído usted eso? ¿Sí? El pecado contra el Espíritu Santo no es perdonado ni aquí, ni allá, ni en ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque yo peco contra el Espíritu Santo cuando no confío en el amor y la misericordia de Dios. No importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos dicho. Si tenemos arrepentimiento en nuestro corazón, somos capaces de pedir perdón. Somos capaces de volver al amor y la misericordia de Dios. A eso estamos llamados, mis hermanos, a confiar en aquel que fue capaz de pagar el precio del pecado suyo y mío. Por eso estamos llamados ahorita a hacer conciencia de eso, pues. Él pagó cualquier pecado que usted haya hecho, que yo haya cometido. Dios perdona todo, del todo y siempre. Yo arrojaré al fondo del mar tu pecado, dice el profeta. Entonces tenemos que tener esa certeza en nuestro corazón, que Dios me ama, que Dios me perdona, que solo necesita que yo cambie de camino, cambie en su manera de pensar, cambie en su camino. Solo eso necesita, que yo quiera cambiar, que yo quiera volver, y entonces Él estar dispuesto a perdonar. Estamos llamados entonces, mis hermanos, esta mañana a renunciar al pecado. Pecado grande, pecado chiquito, del tamaño que usted quiera, porque como a veces le ponemos hasta tamaño a los pecados, ¿verdad? Es un pecado chiquito, es una mentira verdecita, a veces le ponemos rosadita para que sea más tierna, una mentira, o bien le ponemos una mentirita piadosa. Mire, hasta las mentiras le pusieron ya piadosas. Pecado es pecado, y la palabra dice: porque todos pecaron, están privados de la gloria de Dios, punto. Ahí no hay para dónde. Entonces estamos llamados a renunciar al pecado. El pecado, la paga del pecado, decía San Pablo, es la muerte del alma. Y Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, renunciar al pecado, confesar mi pecado. Nuestra iglesia, como madre y maestra, nos da una nueva oportunidad en estos días. Vuélvanse al Señor, confesemos nuestro pecado. Anoche yo miraba y de veras me dio un poco de tristeza ver cuántos sacerdotes había sentados sin penitentes. ¿No había? Y dije yo, qué topados somos, ¿ve? Los que no vinieron son los que tienen las 3 enfermedades que le acabo de mencionar: la malitis, la victimitis.
Los padres sentados, el pobre padre contando ovejitas porque ya se dormía. El otro del otro lado igual. Aquí en el salón estaba alrededor también los sacerdotes. Y pronto se terminó, pues, porque no había quien. Mis hermanos, tenemos que renunciar, tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que pedir perdón. Perdón a Dios de todo con lo que lo hemos ofendido. Y algo muy importante, pedir perdón y aceptar el perdón. Aceptar de que Dios me ha perdonado, porque ese es un problema muy serio, que muchas veces uno se confiesa, recibe el perdón, la absolución de manos del sacerdote y sigue dándole vuelta, que si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera, y ahí vamos pues a darle vueltas y vueltas. Tenemos que aprender a aceptar el perdón que Dios nos da. Así como Él nos perdona de corazón, porque si fue capaz de pasar todo ese sufrimiento, de pagar en el árbol de la cruz por su pecado y por el mío, ¿cómo no va a tener misericordia y amor para cada uno de nosotros? Fíjese que en cada Eucaristía el sacerdote dice: y esta es la sangre derramada por ustedes para el perdón ¿de qué? De los pecados. La sangre se sigue derramando en cada Eucaristía, porque no venimos a algo solo a presenciar, no, está sucediendo. Está sucediendo nuevamente, la sangre, el cuerpo y la sangre de Jesús están presentes ahí. Y es por el pago de su pecado y el mío. ¿Cómo dudar entonces? ¿Cómo no aceptar ese perdón? Si Él sigue haciéndose presente, derramando su sangre para perdón suyo, perdón mío. ¿Por qué? Porque quiere que vivamos en paz con Él y con nosotros mismos. Mire, la sangre de Jesús es el precio pagado por nuestro pecado. Y vaya si no nos perdonó de verdad. Es Dios, pero desde lo alto de la cruz todavía ahí, perdónalos, le dijo al Padre, no saben lo que hacen, disculpándonos por amor, por misericordia. Entonces tenemos que aprender a aceptar la sangre de Cristo. No hay pecado, por grande que sea, que su sangre no lave. Todos los pecados son lavados. ¿Qué necesitamos? Reconciliarme con Él y pedir perdón. Vayamos al sacramento de la reconciliación, llamado también de penitencia, de curación, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Sacramento de curación, nos cura, no solo del alma, nos cura también del cuerpo, por esas enfermedades que ya les hacía mención anteriormente, esas enfermedades psicosomáticas del cuerpo que no sabemos de dónde apareció, pero es porque nuestra alma, nuestra mente está enferma. Vayamos a la sangre de Jesús, que perdona, miren, perdona todo, lo sana todo. Yo les contaba a mis hermanas el día de ayer, en un pueblecito pequeño de España, cuenta una leyenda, pero dicen que es cierto porque ahí está todavía y es objeto de peregrinaciones, el Cristo del Perdón le llaman. Dice que un hombre se llegaba a confesar
Y padre, me acuso de tal y tal. Le daba la absolución. A los pocos días volvía a llegar, padre, que me acuso con lo mismo, ¿va? Lo volví a absolver. La tercera, cuarta, quinta vez. Ay, un día el padre le dijo, mira, si tú vuelves a venir otra vez con la misma cantaleta del mismo pecado, no te perdono, le dijo. Ya no hay, ay no padre, no me diga eso, no hay, ya no hay absolución. Es que lo mismo y lo mismo y lo mismo y no cambias. Ay, a los pocos días el hombre otra vez. Ay Dios, ¿y cómo hago para llegar si el padre ya me dijo? Bueno, se armó de valor porque tenía la conciencia de pecado. Se armó de valor y fue a la iglesia, pues, y el padre lo vio venir y dijo, ahí viene este otra vez. Y padre, que me acuso de lo mismo, ¿verdad? Y le dice el padre, te lo advertí. Yo te dije que no vinieras otra vez porque no había absolución. El hombre se quedó callado. El padre se quedó callado. Y empezaron a oír un llanto. Alguien que gemía. Y los dos se vieron la cara. No era él, ni el padre, ni el penitente. Y entonces, y se oía. Vino el padre y puso atención y se dio cuenta que era el Cristo que está arriba. Y el padre se levantó todo asustado y vio, y el Cristo estaba llorando. Y dicen que le dijo, perdónalo, porque yo di mi vida por él. Para el pelo, ¿verdad? El sacerdote no es el dueño del perdón, solamente es un instrumento. Vayamos con esa confianza a reconciliarnos con Dios en el sacramento de la reconciliación. No esperemos más tiempo. Ya vimos todo lo que hace el pecado en nuestra vida, todo lo que daña y todo lo que no nos permite hacer, como vivir en paz, con alegría, con serenidad. Yo como testimonio les cuento anoche que yo me acababa de confesar, pero bueno, dije, yo me acabo de confesar y empecé, Señor, hagamos cuentas, a ver cómo estoy. Y siempre vamos a estar mal. Y cuando volví a ver, estaba el padrecito solo. Me levanté y me fui a confesar. Miren, mis hermanas, de veras, la experiencia que uno vive después de confesarse es hermosa. Te levantas de ahí con paz. Te levantas de ahí con alegría. Y nos sentimos como el hijo pródigo, perdonado y amado. Así es que la invitación es esta, para que vayamos a la sangre de Jesús y nos reconciliemos. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 17 dice, para el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Cuando nos levantamos de la confesión, salimos renovadas, salimos limpias, salimos preparadas para resucitar con Cristo el día de la Pascua. Recuérdense que la Pascua es paso de la muerte a la vida. Pasemos entonces con la certeza de ser perdonados y de ser amados. Yo le voy a invitar entonces a que nos pongamos en actitud de oración para que el Señor en su infinita misericordia nos ilumine. La segunda parte de este retiro es precisamente hablar de lo que necesitamos hacer para hacer una buena confesión.
no ir con lo mismo, porque para eso tenemos que usar uno de los pasos que vamos a ver en la segunda parte. Pero ahorita en actitud de oración, si gusta se para, si quiera se queda sentadito, pero le vamos a pedir al Señor perdón y vamos a aceptar su perdón, su amor, su misericordia. No pensemos que es algo que el Señor no, es que esto ni Dios lo perdona, por supuesto que sí. Dios perdona siempre todo. Cantamos para prepararnos. Una cruz él llevó, una cruz él llevó, por amor la cargó, y corona de espinas su cabeza llevó. Lastimó sus rodillas cuando no soportó, qué pesada la cruz que llevó mi Jesús. Al Calvario él llegó y el dolor aumentó, cuando un clavo sus manos sin piedad traspasó. Sus heridas sangraban, oh qué grande dolor el que Cristo sufrió esa tarde de amor. Fue una tarde de amor, fue una tarde de dolor. Por mi culpa Jesús tuvo que padecer en la cruz. Él su sangre derramó, cual cordero se entregó, con su vida pagó Jesucristo que nunca pecó. Aquella tarde de amor. Amado Jesús, esta mañana yo quiero, Señor, poner mi vida en tus santísimas manos. Quiero, Señor, recorrer contigo ese camino de la cruz, porque fueron mis pecados los que te llevaron ahí, Señor. Tú que eras el santo, el puro, el Dios, sufriste y padeciste para reconciliarnos con el Padre. Ayúdame, Señor, en este día y en los días que aún faltan para llegar a la maravillosa Pascua a la que nos estamos preparando, a pedir perdón y a reconciliarme, a poner mi alma en tus manos, Señor, para que tú la sanes, a entregarte mi corazón, Señor, para que tú lo cures también de todo aquello que no es tuyo. Aquí estoy, Señor, con todas mis caídas, con todas mis debilidades, con todas mis flaquezas, Señor, puesta en tu presencia, suplicándote, Señor, el perdón, la misericordia que necesito en mi vida. Gracias, Señor. Sé que tú me perdonas, que tú me amas, que me reconcilias con el Padre. Gracias, Señor. Dame la gracia de recibir tu perdón y de aceptar ese perdón, a no volver a sentirme
ni culpable ni con remordimientos, sino que el arrepentimiento que nos trae la paz, la alegría, el gozo que solo puede venir de tu infinito amor y de tu misericordia. Gracias, Jesús, por haber ocupado mi lugar. Gracias, Jesús. Era yo la que tenía que estar en lo alto de esa cruz, pero tú tomaste, Señor, nuestro lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque así de grande es tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Permítenos la gracia de sentirnos perdonados y amados. Bendito sea, alabado sea, glorificado sea tu santísimo nombre en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y que tu sangre preciosa, Señor, nos cubra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.